tal amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el debate de la 8, como siempre, como cada jueves. Esta noche nos acompaña el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Sánchez Siscar. Hemos tenido buenas noticias últimamente en torno a la Audiencia Provincial, con la adjudicación de esas obras que van a comenzar de inmediato. Y supongo que vienen esas obras, esa actuación, a mejorar la funcionalidad del ámbito de la justicia aquí en la provincia de Soria. José Manuel Sánchez Siscar, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bien, buenas noches, encantado de atender vuestra invitación. ¿Cuál es la situación de la justicia en Soria, en la provincia de Soria? Una pregunta amplia, porque habrá cosas positivas y aspectos también negativos a mejorar. Sí, como tú dices, creo que siempre hay aspectos más favorables, más negativos. Yo creo que en un contexto, si pudiéramos compararlo con lo que pueda ser una media nacional, podemos considerar que la justicia en Soria es una justicia tranquila, a pesar de la materia en la que nosotros nos desenvolvemos, que son la resolución de litigios, conflictos, controversias, pero que esta jurisdicción, la jurisdicción que ejercemos aquí en Soria, en los diferentes ámbitos, laboral, contencioso, civil, penal, familia, etcétera, es una jurisdicción bastante tranquila, es una jurisdicción que se está adaptando a unos tiempos adecuados de respuesta. Estoy hablando también en términos comparativos a nivel general. Siempre digo que la situación es mejorable, se pueden producir situaciones puntuales de desfase, situaciones complejas o momentos en los cuales los juzgados no funcionan a pleno rendimiento. Este año pasado, por ejemplo, hemos tenido bajas en los juzgados, ha habido juzgados que han estado vacantes durante 6 meses, hoy precisamente en el boletín oficial se publica la cobertura de 2 de los juzgados de Soria. Entonces, bueno, pues estas situaciones de cambio siempre pueden dar lugar a disfunciones, pero que, bueno, que tratamos de una manera u otra pues de tratar de solventar y de minimizar. En los últimos tiempos hablar de la justicia, ya no digo solo en Soria, sino a nivel nacional, es hablar de amontonamiento de casos, de atascos, de complicaciones para los jueces. Sí, este es un mal endémico. La saturación de los juzgados es algo que no es nuevo, todos lo hemos visto, cómo se encuentran los juzgados, la saturación de expedientes, la saturación de papel, la complejidad de los procedimientos, la complejidad de las propias cuestiones a enjuiciar. La vida moderna se ha vuelto más complicada y eso se traduce desde luego en lo que es la labor cotidiana de los juzgados. También hay muchos casos que afectan de forma masiva a la ciudadanía, contrataciones bancarias que de alguna forma han perjudicado intereses de la clientela y que se han llevado de forma masiva a los juzgados, también determinados aspectos, fenómenos delictivos, actuación de grupos organizados. Pues bueno, pues eso en un contexto nacional pues son situaciones que ponen a la justicia un poco pues a prueba, ¿no? De saber si va a dar respuesta eficaz y respuesta en un tiempo razonable a estos problemas que se plantean. Aquí en Soria esa apuesta por la mediación también evita, ¿no?, que finalmente esos casos vayan a los juzgados. Es una asignatura pendiente, es un cambio cultural pendiente, más aún diría, porque precisamente cuando hace unos días repasábamos las estadísticas anuales, comparándolas con el resto de provincias en España, o sea, en Soria había una tasa de sentencia muy por encima de la media nacional. Este índice de la tasa de sentencia es un índice que maneja el Consejo General del Poder Judicial para, por así decirlo, comparar el número de procedimientos que se inician en los juzgados y el número de procedimientos que terminan por sentencia. Eso quiere decir que durante este trámite las partes pues no han llegado a ponerse un acuerdo que haya podido terminar el pleito sin necesidad de llegar a sentencia. Y como digo, eso era con bastante diferencia una de las tasas de sentencia más altas. Esto supone o exige un cambio de cultura. Yo creo que la mediación es un buen método de solución alternativa de conflictos sin necesidad de llegar al juzgado, dejando para el juzgado solamente aquellos supuestos en los que no se ha podido llegar a un acuerdo. En la mediación tú controlas el acuerdo, controlas la solución final, sabes lo que te pide la otra parte y lo que tú estás dispuesto a ceder. Sin embargo, una sentencia, hasta el día de antes no sabes en qué sentido va a venir esa sentencia, si te van a desestimar totalmente la pretensión o no, porque un pleito es algo complicado. El juez conoce el asunto a través de las pruebas que se le presentan y a través de las alegaciones de las partes, por lo tanto la solución nunca
nunca va a estar garantizada. Y sin embargo la mediación yo creo que es una manera de solucionar los conflictos, que no se trata de llevar el asunto hasta último término, sino de tratar de ponerle término de una forma apasionada, de una forma favorable a los dos. Con lo cual también se evita luego pues unas ejecuciones dilatadas, unas ejecuciones largas para llevar a término lo que el juzgado ha resuelto. Yo creo que es una apuesta que ha realizado también el Consejo General del Poder Judicial, de apostar, de fomentar la mediación en todos los ámbitos, intrajudicial, extrajudicial, y aquí en Soria estamos pendientes de realizar una iniciativa en este término. Vamos a esperar a que los juzgados estén todos cubiertos por personal titular para desarrollar esta iniciativa de mediación, tratar de potenciar, de darla a conocer y de concienciar a todos los interesados en las bondades que tiene este sistema alternativo. Recientemente leíamos en el Día de Soria, el dominical que edita esta casa, hablar de la situación de la justicia. Se refería a unos sistemas, instalaciones un tanto obsoletas, rudimentarias, creo recordar. En breve van a estar de obras, ¿se van a subsanar en parte esas situaciones? Bien, la justicia del siglo XXI, estamos en la segunda década del siglo XXI, tiene que adecuarse a los cambios que se han producido en la sociedad, cambios vertiginosos en la tecnología, en los métodos de investigación, y esto tiene que tener también reflejo en la justicia, como lo tiene que tener en todas las áreas de nuestra vida. Las nuevas tecnologías no están implantadas hoy día en los juzgados, se están haciendo pequeñas iniciativas, muchas veces de forma improvisada, sin prever las consecuencias de los colapsos que puedan derivarse, problemas incluso de seguridad, de tener constancia de que todo lo que figura en el expediente digital es lo que tiene que figurar. En fin, estamos en esta dinámica de implementación de nuevas tecnologías o de nuevos avances tecnológicos, pero que no se llegan a cristalizar ni se están, yo creo, orientando de la forma en la que debería plantearse. Desde luego tenemos muchas incidencias a diario con las que tenemos que resolver. Pero claro, en toda esta materia de medios materiales, de medios personales, el Poder Judicial depende del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia depende de su dotación presupuestaria, y siempre yo creo que la justicia ha ido a remolque de otra serie de ministerios que sí que se encuentran mucho más avanzados y tecnológicamente se encuentran organizados. Nosotros aquí en Soria, bueno, pues tenemos la asignatura pendiente de las obras del Palacio, que contribuirán, yo creo, a dotar al Palacio una mayor funcionalidad. Ahora tenemos varias áreas del Palacio de los Cóndores de Gómara que están en desuso, y estas son las que se van a remodelar, pues para tratar de dar unas nuevas utilidades, una nueva área de sala de vistas, una área de juzgado de guardia y un área de servicios comunes, con lo cual el trasiego laberíntico por el Palacio de los Condes de Gómara de alguna forma se reducirá, dado que el público pues tendrá que acceder prácticamente a las zonas más inmediatas contiguas a la puerta principal sin necesidad de realizar ese trasiego. Y estas obras son las que nos permitirán implantar la nueva oficina judicial. En realidad la nueva oficina judicial se implantó como sitios pioneros en Burgos y en Murcia, dio lugar a diversa problemática. A la vista de esta problemática se han ido resolviendo algunos problemas, y a la vista de esta experiencia aquí en Soria, esta nueva oficina judicial solamente se va a componer de dos servicios comunes, un servicio común y un servicio de ejecución. Yo creo que esta forma de organizar a través de servicios comunes creo que también será una forma adecuada para poder trabajar, superando lo que es la situación atomizada actual, que cada juzgado funciona de forma independiente, con lo cual pues pueden reiterarse trámites en un juzgado o en otro, que puede ser de una forma innecesaria. Creo que hay que contribuir a dotar la necesaria racionalización en lo que es la organización de la gestión del trabajo diario. ¿Están preparados para atravesar una temporada difícil, lo que suponen pues, las obras? Estamos concienciándonos, porque no es fácil convivir ni compatibilizar lo que es un trabajo en los tribunales con unas obras que se van a desarrollar precisamente en este centro de trabajo. Todos sabemos las incomodidades, cuando hemos tenido que hacer reformas en nuestra casa, las incomodidades de vivir junto con unas obras, porque las obras provocan ruidos, provocan disfunciones, provocan polvo, y esto pues para trabajar en un juzgado es complicado. Estamos pendientes, el día 20 será cuando el Ministerio de Justicia venga a través de la Subdirección de Obras, venga a Soria a presentarnos los datos de este proyecto, y un poco pues nos pondrán al tanto de cuáles van a ser las medidas técnicas y las medidas que adopten de cara a tratar de que las obras se desarrollen con la menor perturbación posible para el servicio. En cualquier caso, supongo que es un lujo desarrollar su trabajo diario
en un espacio como es el Palacio de los Condes de Gómara. Es uno de los edificios más emblemáticos de Soria, un palacio renacentista del siglo XVI. Es una joya para la Administración de Justicia contar con este palacio, un sitio céntrico, y bueno, el Ministerio de Justicia apostó por mantener esta sede, ha seguido varias fases de obras y esta ya es la última remodelación que queda pendiente. Esperamos que con ello podamos por lo menos durante un periodo de tiempo adecuar las necesidades de la Administración de Justicia a la funcionalidad del palacio. Volviendo a las deficiencias que plantea el actual edificio, el actual sistema, ¿cuántas caídas presenta el sistema informático que han denunciado en ocasiones miembros del comité de empresa? ¿Tantas caídas presenta? Sí, las denuncias están ahí y responden a la realidad. Recientemente, estas Navidades se produjo un apagón con motivo de una pieza, eran fechas difíciles de solventar estas incidencias informáticas y estuvo el sistema caído durante varios días. Claro, esto no se puede mantener, esto tiene que haber alternativas y hemos trabajado en ello. Pero bueno, por encima de estas incidencias lo que hay es una necesidad de cambiar todo el mapa topográfico de las conducciones informáticas del palacio, y esto claro supone una cuantía presupuestaria elevada, y bueno, pues en este sentido se ha elevado el informe y ahora ya depende de la Subdirección de Nuevas Tecnologías el abordar o no estas reformas, pero claro, así no se puede trabajar, es decir, cuando no tienes seguridad en los sistemas informáticos, cuando no hay confianza motivada precisamente por estas incidencias, cuesta mucho trabajar en un servicio de estas características. Y máxime cuando estamos hablando de materias sensibles, se me ocurre la sanidad, la educación, la justicia. Sí, es que nosotros en ocasiones hay que resolver de forma urgente, hay que resolver sobre la situación personal de un detenido y puede ser que esté a punto de transcurrir el periodo máximo de detención, y si se cae el sistema, ¿de qué forma podemos recuperar la información? ¿De qué forma podemos trabajar con estos sistemas o estos mecanismos de conexiones? Entonces, quiero decir, esto no es asumible. Pero bueno, por encima de ya incidencias puntuales, yo creo que es que la problemática que plantean las nuevas tecnologías en los juzgados es que no hay una compatibilidad de sistemas. Quiero decir, el sistema con el que se está trabajando en el territorio del Ministerio de Justicia, como por ejemplo lo que puede ser Soria, pues no es compatible con el sistema informativo con el que se está trabajando en Cataluña, y se producen itineraciones de asuntos y esto no tiene salvación. La Fiscalía trabaja con un sistema que no es compatible con la plataforma que ahora se pone en marcha. Entonces, esto en lugar de ahorrar tiempo de trabajo, en lugar de contribuir a dotar eficacia, lo que está haciendo es duplicar o triplicar trámites, y esto entonces nos está, por así decirlo, produciendo bastante, no estamos satisfechos con el resultado. Sí, sabemos que es un periodo de cambio, que a veces cuesta introducir estos cambios, pero a mí lo que me da la impresión es que no hay, por así decirlo, una visión clara de cuál debe ser este resultado. El expediente digital sí que todos ansiamos porque haya un expediente judicial digital, pero probablemente no con las características del que se nos está dando a conocer. Llegan más tarde los avances a Soria, esos déficits materiales, como encontramos déficit en otros aspectos, en otras infraestructuras viales, por ejemplo. Si estuviéramos en Valladolid, ¿pasaría esto? Yo creo que en ese sentido no se diferencia mucho Soria de otras provincias. Yo creo que la justicia, en términos generales, es la que sale perdiendo. En cuanto a lo que es medios personales o materiales, no creo que haya tampoco mucha diferencia entre los medios con los que cuente Burgos o con los que cuente Soria, en el sentido de la Administración de Justicia. No, en ese sentido tampoco me voy a quejar de esa discriminación, por así decirlo. Sí me quejo en general, pues esta dotación de medios personales o materiales, pues que en ocasiones pues no llega al nivel que debería, que sería exigible en un servicio de estas características. Citaba los medios humanos. ¿Cuenta Soria con suficientes activos? A veces no es tanto el número de personas que están desarrollando una función cuanto la forma en la que se está desarrollando esa función, el sistema de organización del trabajo. Entonces yo creo que en esta materia hay algo mucho que mejorar. Precisamente lo que hablábamos antes, la organización de la Administración de Justicia en juzgados independientes puede dar lugar a que una persona de un juzgado vaya un día a una vivienda a hacer determinado trámite y que otras personas de otros juzgados diferentes vayan ese mismo día. Quiere decir, como no hay comunicación entre los diferentes tareas a realizar por los diferentes juzgados, se pueden producir este tipo de duplicidad de trámites, cuando de una forma organizada esto se podría solventar. Esto se ha solucionado en otras provincias con sistemas comunes de gestión, con sistemas comunes de ejecución que han demostrado su eficacia, y en España, y en Soria es la materia que tenemos pendiente, que trataremos de desarrollar cuando se implante la nueva oficina judicial.
Hablaba también en esta entrevista que citaba anteriormente, en el Día de Soria, de la necesidad de acercar la justicia, el ámbito de la justicia, a los ciudadanos. Es un reto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, la justicia tiene muchos retos. La justicia, sobre todo eso, tiene que adaptarse al siglo XXI, que establece muchas necesidades en muchos aspectos. Uno de ellos, yo creo que es la transparencia. Pero la transparencia a la que están obligados, yo creo, todos los poderes públicos. Desde luego, el Poder Judicial se legitima a través de las razones que da en sus decisiones. El Poder Judicial toma sus decisiones, resuelve los asuntos y para ello establece sus sentencias, sus autos motivados. Y en función de las razones que se exponen en estas resoluciones, se legitima su función. Bueno, pues estas razones tienen que ser comprensibles para el ciudadano, tiene que ser transparentes los procedimientos en los que se desarrollan. Bueno, pues yo creo que esto es una asignatura pendiente en general de todos los poderes públicos, porque creo que hay una demanda ciudadana en este sentido. Es decir, la actuación, la vida pública debe ser conocida por los ciudadanos. Entonces, yo creo que en esto también la Administración de Justicia tiene que ponerse a trabajar. Hablaba antes de los casos más frecuentes, agresiones, actuaciones de bandas delictivas. Aquí en Soria, casos de corrupción, de momento, y toquemos madera, no se presentan. No tenemos este tipo de delincuencia. La verdad es que de la misma forma que la vida en Soria es tranquila, podemos decir que también, o sea, la actividad criminal no es significativa. El otro día hablaba con mi homólogo en Tarragona y me comentaba que allí, pues según las estadísticas, pues están actuando unos 30 o 50 grupos de crimen organizado. Bueno, pues esto no lo tenemos en Soria. Puede darse en ocasiones una situación puntual, pero esto no sucede, y grandes casos de corrupción tampoco están sobre la mesa. Lo que no somos ajeno en Soria es a una lacra como es la violencia de género. ¿En qué sentido la justicia puede contribuir a frenar esta lacra? La violencia de género, por desgracia, está a todos los niveles, es decir, a todos los niveles de la sociedad. No es, por así decirlo, algo característico de un determinado segmento de la población. Es un déficit cultural, un déficit educacional que está a la orden del día. Se ha trabajado muchísimo en los últimos 12 años, desde la publicación de la ley integral para atacar la violencia de género. Se ha trabajado mucho, se está trabajando a través de las oficinas de atención a la víctima, porque siempre a lo mejor el proceso estaba centrado en las garantías de la persona inculpada y la visión de las víctimas, pues sí, era comprendida desde un punto de vista personal, pero no tenían ese tratamiento asistencial desde las instituciones, y yo creo que esto se ha logrado y se está realizando una actuación coordinada. Esta es desde luego una de mis prioridades. El tema de la atención a las víctimas creo que es una de las prioridades de la Administración de Justicia en general. Se han reformado leyes, se establecen medidas preventivas, y aunque desgraciadamente el fenómeno nunca se va a poder atajar por completo, de la misma forma que nunca podemos asegurar que no va a haber crímenes de un tipo o de otro, que una persona no vaya a cometer un delito, porque esto muchas veces forma parte de la naturaleza humana, por desgracia, pero sí que se puede trabajar mucho más en este tema de medidas preventivas. Cada caso es diferente, pero cada caso nos transmite enseñanzas, y yo creo que a través del Observatorio de Violencia Doméstica se sacan cada año muchas conclusiones que creo que los juzgados tienen que implementar en su labor diaria, y creo que se está avanzando mucho en esta materia. Las reformas legislativas, en ocasiones continuas, tampoco ayudan, ¿no?, a la aplicación de la ley. No, evidentemente no. O sea, si algo tiene que tener la ley es estabilidad, para que los ciudadanos sepan cuál es el contenido de la ley, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Si nos introducimos en una vorágine legislativa modificando leyes, a título de ejemplo, hubo una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal en otoño del año pasado, que duró solamente 5 días, es decir, se modificó el precepto, tuvo 5 días de vigencia y a continuación entró la redacción de otro precepto. Esto fue un desfase en lo que fue la tarea del legislador, pero claro, esto es un ejemplo, quizá insignificante, pero un ejemplo de que esta motorización legislativa no es buena. El año pasado tuvimos los juzgados que adaptarnos a muchísimas modificaciones legislativas. Muchas de ellas son necesarias, pero otras quizá se implementan de forma improvisada y luego surgen los problemas, en ocasiones difíciles de resolver. Queda pendiente
a mi juicio, la gran reforma, que es la de nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Actualmente estamos trabajando con la ley de 1881, parcheada en diferentes situaciones, no adaptada a las exigencias constitucionales o las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se han realizado diferentes proyectos, anteproyectos por los diferentes gobiernos que se han alternado en el Ejecutivo desde décadas atrás, pero no ha cristalizado en la gran ley de enjuiciamiento criminal que necesitamos. Hoy día, por ejemplo, los delitos pues se investigan a través de 3 procedimientos diferentes: sumario ordinario, procedimiento del jurado, las diligencias previas. No tiene sentido que la fase investigadora pues presente estas diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que queda pendiente esa labor que los gobiernos no han sabido, no han logrado afrontar. Hablando de gobiernos, ¿está preocupado por el gobierno o la ausencia de gobierno? Bueno, tenemos de momento un gobierno en funciones, que es el que, en principio, el que está dirigiendo, el que está ejercitando las competencias que le corresponden. Como todo ciudadano, no es bueno que haya momentos de inestabilidad en este sentido, pero bueno, yo creo que la propia sociedad es la que evoluciona. Y como decía la teoría evolucionista de Lamarck, o te adaptas o mueres. Entonces yo creo que también los partidos políticos deben adaptarse a la nueva situación social, que es cambiante, y deben de buscar nuevas soluciones para poder seguir adelante. Yo creo que la situación política en España es nueva, y precisamente yo creo que lo que requiere es de imaginación para salir adelante de esta situación. ¿Y qué le pediría al nuevo Ejecutivo en relación a una materia tan sensible como es la justicia? Bien, pues yo creo que principalmente que escuche a los jueces. Porque muchas veces las políticas ministeriales a lo mejor toman en cuenta otros puntos de vista, es decir, a lo mejor toman de vista objetivos que también son importantes, como reducir cargas presupuestarias, etcétera, pero pocas veces se pregunta qué es lo que necesitan, cómo debería ser el procedimiento para que fuera más ágil, más flexible. Sí que es cierto que muchas de las leyes pasan por un informe previo del Consejo General del Poder Judicial, pero otras no, otras han evitado este trámite. Entonces yo creo que sí que es necesario realizar esta pregunta. ¿Qué es lo que necesitan? Porque hay muchas cuestiones que, por ejemplo, legislación que se ha implementado en materia de juicios hipotecarios, pues que no ha respetado estándares europeos, y los jueces precisamente son los que lo han cuestionado, y el Tribunal de Luxemburgo les ha dado la razón. Bueno, pues si probablemente se hubiera atendido a estas demandas, se hubiera escuchado a los jueces con antelación, pues a lo mejor este tipo de cuestiones no se hubieran producido. Bien, es cierto que luego el Ejecutivo, el Legislativo, pues tiene la posibilidad de diseñar sus propias políticas, eso es cierto, y que los jueces lo único que nos corresponde es aplicar la ley. Pero en ocasiones esas cuestiones que no dependen tanto de una ideología a otra, del signo que tenga un determinado gobierno, un determinado parlamento, sino que hay una serie de cuestiones prácticas que son las que pueden contribuir a dotar de mayor eficacia. Por ejemplo, en materia penal, hay un trámite no previsto en nuestra ley, que es un trámite previo de comparecencia de conformidad, cuando en realidad el 50, el 60 o incluso el 80% de los asuntos acaban en este trámite. Es decir, si los juzgados no hubieran adoptado una solución imaginativa de citar a las partes a esta comparecencia previa, resultaría que una vez que tienes a todos los testigos, a todos los peritos esperando para celebrar el juicio, resulta que las partes comunican que han llegado a un acuerdo y que estas personas ya se pueden marchar a casa. Quiere decir, ha estado trabajando la maquinaria judicial, se han ocasionado gastos innecesarios, desplazamientos a testigos peritos, con todo lo que cuesta organizar un juicio, y en ese momento se desconvoca porque las partes han llegado a un acuerdo. Bueno, pues esta situación, que desde luego a todo el mundo le parecía que no debía ser, bueno, pues son la que los propios juzgados o tribunales, por ejemplo, la Audiencia de Soria, lo hemos implementado estableciendo esta comparecencia previa, que nos ha dado buen resultado en un 80% de los casos, con lo cual estamos ahorrando a la oficina judicial un 80% de los trámites. Esta es una iniciativa pues que empezó con unos determinados juzgados, yo la llevo practicando desde el año 2002, y yo creo que con unos resultados excelentes, se están ahorrando costes, pero la ley no se ha modificado en el sentido de prever este trámite previo de comparecencia. Pequeñas cuestiones son las que pueden cambiar la vida diaria de los juzgados. Pues una petición, nos vamos a quedar con ella, del presidente de la Audiencia Provincial al nuevo Ejecutivo, al nuevo gobierno que se forme, quizás en estas semanas o tras unos próximos comicios electorales, que consulten a los que realmente saben, y más en una materia como es la justicia. José Manuel Sánchez Siscar, muchas gracias por haber estado aquí esta noche.
le iba a decir mucho ánimo para afrontar este periodo de reformas no solo legislativas, sino físicas del propio edificio donde desarrollan su labor. Mucho ánimo. Muy bien, pues muchas gracias y muy amables por la invitación. Muchas gracias al presidente de la Audiencia Provincial de Soria. Nosotros hacemos un alto en el camino y hablamos de otra instalación que en breve va a abrir sus puertas, como es el Polideportivo de la Juventud.